cordiales a quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Hay una patología frecuente en el calcáneo, en el hueso que forma el talón. Es el espolón calcáneo. Vamos a ver este tema con el doctor Marlon Danilo Flores, es traumatólogo, médico especialista del Instituto Médico de Seguridad Social. Qué gusto saludarle acá. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El espolón calcáneo es uno de los diagnósticos más comunes de dolor en el talón, que se aquejan los pacientes, principalmente los que tienen trabajos que realizan de pie. Por ejemplo, guardias, militares, policías, pasan mucho tiempo de pie. ¿Y les duele el talón? Les duele el talón. Cuando pisan les duele el talón. ¿O el al caminar talón. también? O al caminar les duele el talón. Eso hay que tener en cuenta, porque otra cosa es que les duela la parte anterior del pie, una cosa es que les duele el talón. Entonces nosotros ahí tenemos el diagnóstico diferencial, o sea, tenemos varias enfermedades que producen dolor del talón. Y una de estas, o la más importante, es el espolón calcáneo. El espolón, la forma es como una espuela de los gallos, ¿cierto? Sí. Por eso se llama espolón. Por eso se llama espolón, ¿no? Es igual. El hueso se prolonga, se forma un gancho. Se forma una espina, un gancho, un espolón, una espuela. Por eso la misma palabra de espolón. Es una formación ósea en la parte inferior de un hueso que se llama el calcáneo, que como usted dijo es la parte que forma el talón. Entonces este espolón lo que hace es, se hace como una punta y lo que hace es, produce el aplastamiento de una estructura anatómica que tenemos en el talón que se llama la bursa calcánea o la bursa del talón. El espolón, al aplastar esta bursa, es lo que produce el dolor. Ya, porque en sí no produce dolor, sino por lo que le recubren, ¿no es cierto? Claro, es mecánico. ¿Cuál es la diferencia porque en este sector de la planta del pie está la fascia, la fascitis plantar? Claro. ¿Cuál es la diferencia entre espolón y fascitis plantar? El espolón es un efecto mecánico, ¿no es cierto? Estamos haciendo aquí un fragmento de hueso, está aplastando una estructura que es la bursa. En cambio, la fascitis plantar es la inflamación de esta membrana que se llama la fascia plantar. Y conjuntamente con el espolón se insertan en el mismo sitio, cosa que muchas veces algunas personas dicen, o algunos científicos dicen, que el espolón es una consecuencia de una fascitis plantar que no ha sido tratada, o es un problema crónico de una fascitis plantar. Pero la diferencia está en el cuadro clínico. Hay que saber reconocer para el tratamiento. ¿Por qué? La fascitis plantar lo que nos da es un dolor principalmente en la mañana, cuando el paciente se levanta de la cama y dice que da el primer paso y le provoca un cimbrón, un dolor a nivel del talón. Y el paciente mismo refiere y dice que le hace como un pequeño calentamiento del talón, del pie, y el dolor le alivia. En cambio, el espolón, el paciente se levanta normalmente y después de sus actividades en la vida diaria, a partir de mediodía o en la tarde, comienza a presentar el dolor. Hay que saber diferenciar esta parte clínica para el diagnóstico y especialmente para el tratamiento. Doctor, ¿y las causas? ¿Quiénes son las personas que más presentan espolones? Probablemente una persona que esté sometida a mucho ejercicio físico, mucho estiramiento de la fascia. Generalmente, anatómicamente está asociado a las personas que tienen alguna deformación en el pie, que puede ser un pie plano o un pie cabo, que son las dos alteraciones contrarias, ¿no? El pie plano es la ausencia del arco longitudinal del pie y el pie cabo es en cambio un arco longitudinal exagerado. Entonces estas dos patologías llevan a malformaciones a nivel de la estructura del pie y por ende a una tensión mayor a nivel de la fascia y por eso el problema inflamatorio. Pero también se asocia a otro cierto tipo de enfermedades, como enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, que también son causas del dolor del talón, pero no de espolón. Porque, doctor, también el sobrepeso le ponen como causa de que se presente el espolón. El sobrepeso lo que hace es ayuda a que se presenten los síntomas, ¿no? O sea, el sobrepeso no es lo mismo una persona que pese 70 kilos que una persona que pese 125 kilos. Está cargando casi el doble de peso a los talones y por ende el dolor va a ser más fuerte e insoportable o va a desencadenar los síntomas más rápidamente. Pero el sobrepeso no es la causa o la fisiopatología de la enfermedad,
sino es un factor agravante para los síntomas más bien. Porque, doctor, los papás se dan cuenta del niño cuando camina en la arena o camina mojado los pies en la casa, se da cuenta si tiene el arco o no tiene el arco, ¿no es cierto? Y ya, entonces, el hecho de que un niño tenga pie plano también tiene la predisposición, si no se cura ese pie plano, terminar en un espolón calcáneo. Claro, generalmente los niños tienen, la mayoría de los niños tienen alguna alteración del pie y en la mayoría son pie plano. Hay que saber reconocer, muchos niños tienen un pie plano leve, moderado, grave o severo. El 90%, 80-90% de los pacientes en niños tienen un pie plano leve, flexible, que es una parte, incluso se ha considerado ya dentro de un pie normal, el pie plano leve. Pero siempre es mejor un tratamiento adecuado para evitar las consecuencias a futuro, ¿no? Porque, doctor, si alguien va, ¿qué hace el común de las personas? Tiene dolor del talón. Lo primero que hace es tomarse analgésicos. Claro. Pero eso no es lo correcto, porque lo correcto sería hacer la consulta y usted inmediatamente se da cuenta si es fascitis plantar o es del espolón. Claro. El espolón con una simple radiografía es evidente, el espolón. Claro. Por eso le digo, el diagnóstico hay que hacerle clínicamente, ¿no? Y después radiológicamente. El error que cometen muchos pacientes, y esto es un poquito delicado porque el hecho de que gastan dinero sin ningún beneficio, en el hecho de que ya acuden a la consulta con la radiografía que le han hecho que se ha hecho hacer por aparentemente ganar en el diagnóstico, y hay que tomar en cuenta que si es que es un proceso inflamatorio de la fascia, no va a haber radiológicamente nada, ¿no es cierto? Entonces, clínicamente hay que hacer el diagnóstico, y si es que clínicamente se diagnostica de espolón, se pide la radiografía para confirmar el diagnóstico. Pero si tiene una fascitis plantar, una neuritis del tibial anterior, una bursitis por ácido úrico, que son las causas más frecuentes de dolor del talón, generalmente la radiografía va a ser normal. Entonces el paciente es preferible que acuda a la consulta y el médico le pide, de acuerdo al criterio clínico, los exámenes necesarios. Por ejemplo, tiene una bursitis por ácido úrico, necesitamos hacer un examen en sangre para confirmar ese diagnóstico. Claro. Pero generalmente van con la radiografía. Pero para el espolón el diagnóstico definitivo es con radiografía. Radiografía. Y, doctor, en el caso del tratamiento, bueno, la fascitis plantar debe responder muy bien a los corticoides antiinflamatorios que usted prescribe, ¿no es cierto? Y en el espolón calcáneo hay recursos, se han ideado inclusive una especie de almohadillas para que el gancho no presione al tejido del talón. Bueno, cuando nosotros ya tenemos hecho el diagnóstico, nosotros tenemos varias opciones de tratamiento, que es desde tratamiento clínico hasta tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico es la última opción de tratamiento, porque tampoco se puede operar de una vez. Si es que es un espolón, van bien las plantillas que se llaman paraespolón, que generalmente son como con un huequito en la parte donde uno pisa para distribuir el peso a nivel del talón y evitar que esta punta lesione los tejidos blandos y así evitar el dolor. Pero hay que tomar en cuenta, si es una fascitis plantar, no va a funcionar la plantilla ortopédica. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo, hay que tener un diagnóstico para poder hacer el tratamiento. Dentro del tratamiento también está la fisioterapia y rehabilitación, los ejercicios de estiramiento de la fascia plantar, las infiltraciones, en este caso sí con corticoide, pero tiene que ser bien dirigido, ¿no? Porque le ponen, hay pacientes que se hacen poner, porque como les ha ido bien, se hacen poner una cada mes y no es así, tiene que ir dirigido. Máximo se debe hacer 2 o 3 infiltraciones en el año de corticoide. Y en último caso sería en el caso del espolón, la resección del espolón, y en el caso de la fascitis plantar que no se da tratamiento clínico, la liberación de la fascia, que es la última opción de tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico. Vamos a hacer una pausa, doctor, porque nos hacen una pregunta. Dice, doctor, buen día. ¿El espolón es un mal hereditario? Si es así, ¿cuál es la mejor manera de prevenir esta enfermedad? Bueno, como herencia el espolón no, sino más bien las causas que producen el espolón. Puede ser la herencia de que los papás hayan tenido pie plano, pie cabo, alguna alteración de la marcha, algún problema neurológico, alguna cosa, que va a heredar los hijos descendientes y eso va a desencadenar un espolón, sí. Pero de ahí el espolón como herencia, como enfermedad, porque el espolón es mecánico más que
metabólico o alguna otra cosa, entonces no hay una herencia directa del espolón, pero sí de las alteraciones que van a producirle un espolón. Por ejemplo, si los papás tienen pie plano, el hijo va a tener pie plano, y si es que el hijo tiene pie plano, hay que corregirle con una plantillita ortopédica. Entonces, no es una herencia mendeliana. Claro, no. El papá tiene espolón, el hijo tiene... Y además, no se heredan las enfermedades, sino la predisposición, Claro. ¿cierto? La predisposición. Doctor, porque tiene que ver mucho también, ¿se ha dado cuenta usted? Qué bueno que las personas hagan deporte, hay muchos gimnasios, y que mejor sería gimnasios sin anabólicos, ¿no es cierto? Sería propender a la ética. Vamos a continuar porque tenemos otra pregunta. Dice, doctor, buen día. ¿Las operaciones es recomendable? Tengo 46 años, soy de Otavalo, gracias. Como dije hace un momento, la cirugía es la última opción de tratamiento. Primero nosotros tenemos en medicina, se llama la palabra algoritmo. Es un proceso de tratamiento que tenemos que ir desde el tratamiento más simple hasta el más complejo. El más simple, como les digo, es el tratamiento clínico, la fisioterapia, los ejercicios, las plantillas y por último la cirugía. La cirugía es recomendable cuando ya no cede el dolor con los otros tratamientos. Hay que tomar en cuenta que la cirugía también tiene sus riesgos, sus complicaciones y generalmente pacientes son operados del espolón, quedan con el pie plano porque se pierde la estructura, se libera la fascia y la fascia es la estructura que conforma el arco del pie. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, si es que el paciente acepta ese criterio y el dolor es insoportable, tiene que ser operado definitivamente. Entonces, de lo que yo le comprendo es, para la persona que nos hizo la pregunta, y gracias por eso, la cirugía deje para el último recurso. El último recurso. O sea, primero empiece, y eso iba, doctor. Qué bien que se propenda a la gimnasia, ¿no es cierto? Los gimnasios en alcance, la bailoterapia, todo, masificando el deporte, qué bueno. Pero se ha dado cuenta que usted que las personas no le ponen, hacen calentamiento del tren superior, nunca se preocupan del talón. Claro. Imagínense la arquitectura del calcáneo, astrágalo, las cuñas, ¿no es cierto? Todos los huesitos, una arquitectura hermosa, ¿no? Claro. Eso requiere porque esta es una estructuración, es una arquitectura perfecta. Esto requiere un buen calentamiento, porque estos huesitos están recubiertos por un tejido conjuntivo, claro, están recubiertos por una fascia, y esto requiere calentamiento. Los dedos de los pies, el talón, nadie hace calentamiento de eso. No, en la actualidad ya hay nuevas formas de tratamiento, ¿no? De cierto tipo de enfermedades que se llaman las entesopatías, que son todas las lesiones de las partes blandas, ligamentos, tejidos, músculos, tendones, todos estos producen o pueden producir procesos inflamatorios y son causa de dolor, como por ejemplo la fascia plantar. Otra causa de dolor del talón que es muy frecuente es la tendinitis crónica del tendón de Aquiles. Claro que no está en el talón, en la parte de abajo donde pisamos, pero forma parte del talón porque se inserta en la parte posterior del calcáneo. Muchas personas tienen la tendinitis del tendón de Aquiles y prácticamente el dolor es el mismo que de la fascia plantar, el momento que se levantan de la cama, sino que ya no les duele a debajo del talón, sino atrás, ¿no? Entonces, lo que se propende en la actualidad o los tratamientos nuevos están enfocados al fortalecimiento excéntrico, se llama. Son cierto tipo de ejercicios que van a fortalecer la musculatura, fortalecer los tendones y asimismo provocar un alargamiento de los tendones para que estos funcionen más fácilmente. Como dice usted, sería bueno que hagan los pacientes esto para evitar los tipos de lesiones. Si nos vamos a este tipo, el tendón de Aquiles cuando no hacen muy buen calentamiento y tiene un proceso inflamatorio, hay mucho riesgo de que se rompa y el tratamiento ahí sí es quirúrgico. No, yo tengo una amiga, compañera de trabajo, tendrá que reposar más de 3 meses. Claro. Está en cama, se le rompió el tendón de Aquiles. Claro. Por no hacer un buen estiramiento, por no hacer un buen calentamiento, porque usted tiene que hacer estiramiento, calentamiento, ejercicio y después estiramiento, calentamiento. Se le rompió el tendón de Aquiles. Imagínense lo que queda invalidada toda la pantorrilla, toda la pierna, ¿no es cierto? Entonces, siempre el deporte hay que hacerlo bien, si no es muy perjudicial. Y con edad los tendones pierden elasticidad, como que se van calcificando. Claro. Y se pueden romper, ¿cierto?
Claro, nosotros a medida que vamos aumentando la edad y la edad como se considera un factor de riesgo no modificable, nosotros para las enfermedades tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, el sobrepeso es un factor de riesgo modificable porque uno puede bajar de peso, pero uno no puede detener la edad. Entonces, a medida que la edad va pasando, los tejidos van adquiriendo ciertas otras características, se hacen más débiles, como dijo usted, se van calcificando, van produciendo ciertas alteraciones que predisponen a que estos tejidos se rompan o se inflamen más fácilmente. Doctor, tenemos una pregunta, dice, ¿para el espolón calcáneo es bueno pisar en plantillas fijas y tomar analgésicos? Como dijimos, las plantillas no deben ser fijas. Generalmente las plantillas son con un orificio en el área del talón en donde uno pisa, ¿no? Y las plantillas también hay otro tipo de plantillas que son especiales que llaman para descarga del peso. Entonces, nosotros lo que hacemos es cuando está diagnosticado el espolón, recomendarle la plantilla para espolón que es con un orificio en el área donde está el espolón para que el paciente pise con el resto del talón y no con el área donde le duele. Pero como dijimos, si es que tiene una fasciitis plantar, que es un proceso inflamatorio independiente, o sea, de otra manera, otra fisiopatología, la del espolón, no va a mejorar con el uso de la plantilla. Los antiinflamatorios lo que ayuden es a sentirse mejor, aliviarle, pero hay que tratar el problema de base, en este caso cualquiera que sea la enfermedad. Y además los analgésicos y antiinflamatorios por determinado tiempo, porque claro. si no va a terminar sin riñones. Sin riñones. Claro, ¿no es cierto? Entonces, si le comprendió lo que explica el doctor, no sé si hay personas, hay taxistas que utilizan unos asientos con el orificio como aros, ¿no es cierto? Ese mismo modelo es justamente para el talón, donde el espolón quede en un orificio, quede sin pisar, sino en la periferia. ¿En qué consiste la cirugía para eliminar el espolón? Es otra pregunta, doctor. ¿Es complicada? ¿Cuánto dura la recuperación y en qué consiste la rehabilitación? Bueno, la cirugía de espolón consiste en resecar el espolón, o sea, cortarle el espolón, sacarle del... ¿Sacan con láser? No, se saca por medio de escoplos. Ahora ya hay un nuevo método de cirugía que se llama cirugía percutánea del pie. Se introducen como unas brocas de taladro especiales y simplemente se le lima con una incisión de medio centímetro. En la antigüedad se hacía unas incisiones de 3, 4 centímetros y tocaba meter escoplos y pinzas y todo y sacar el espolón, pero es prácticamente, técnicamente es como limarle la punta que le está molestando. El proceso no es complicado quirúrgicamente, ¿no? Claro que hay el riesgo de la anestesia y todo eso, depende de la edad del paciente y todo eso. Pero generalmente el paciente en unas 3 semanas a un mes ya está volviendo a hacer sus actividades normales después del tratamiento. Y tiene que hacer un poco de rehabilitación. A la final sí, para ayudarle a que se reintegre más bien a la marcha, ejercicios de estiramiento, fortalecimiento y todo eso. Pero claro, la cirugía en último caso, o sea, hay personas que quieren quitarse las molestias, ¿cierto? Pero sí hay recursos, o sea, lo que pasa es que usted tiene que hacerse diagnosticar por el médico traumatólogo. El médico traumatólogo, él es el que le prescribe qué tipo de plantilla usar. Claro. Si es blanda, dura, me comprende, con un orificio, sin orificio. No vaya usted a pedir por su cuenta. Claro. Entonces tiene que el médico prescribirle la plantilla. Doctor, tenemos otra pregunta. Ya. Buen día, sufro de este mal. ¿Debo ir primero al médico general o directo al traumatólogo? Gracias. Es buena pregunta. Generalmente hay ciertas enfermedades que puede tratar el médico general y hay ciertas enfermedades que sí necesita de un tratamiento de un especialista. Por ejemplo, los especialistas estamos actualizándonos constantemente en varias formas de tratamientos. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en Guayaquil en el Congreso Nacional de Traumatología. Va encaminado a los tratamientos que me interesan a mí como especialista. Claro. Un médico general aborda muchos temas y no tiene tiempo para actualizarse en todos los temas, ¿no? Sino ellos generalmente en enfermedades más comunes. Sería recomendable que acudan de un especialista para que le haga un buen diagnóstico. Y lo que yo insisto siempre, ¿no? Realizado el diagnóstico es más fácil el tratamiento.
Por ejemplo, si usted tiene un espolón, se puede hacerle una infiltración y con eso puede quedar curado, infiltración con corticoide. Pero si usted tiene un dolor del talón por una inflamación por ácido úrico, por cristales de ácido úrico, o por una neuritis del nervio tibial, o por alguna otra causa, infiltrándole no va a mejorar. O sea, por eso hay que tener un diagnóstico. Hecho el diagnóstico, el tratamiento es lo más simple. Lo difícil en medicina es llegar al diagnóstico. Lo que pasa, doctor, es que si yo particularmente voy directamente donde usted, si yo estoy de paciente, Claro. voy directamente al traumatólogo, pero si soy afiliado, no puedo ir donde el traumatólogo, ni Claro. en la salud pública, pues me comprende, porque primero hay que ir donde el médico general, Claro. y él le da la transferencia, me comprende, así son los protocolos. Pues. Yo considero que en cierta parte está bien, pero en cierta parte también eso está mal, ¿no? Porque ciertas patologías debe ser tratado por un médico general, por un médico familiar y referir ya para el tratamiento o incluso hecho el diagnóstico. Y esta pregunta es importante. La persona que llamó hace pocos minutos dice, la persona de 46 años que llamó desde Otavalos dice, estoy utilizando las plantillas, pero me duele mucho el pie. ¿Eso es normal? ¿El espolón vuelve a crecer? Si es que fue operado, ya no vuelve a crecer. Ajá. Porque se supone que el espolón se produce por una tracción de la fascia que va traccionando y va creciendo una espina. Pero cuando se hace la cirugía del espolón queda liberada la fascia, entonces ya no hay la tracción, si es que fue operado. Segundo, como le digo, si es que tiene una fasciitis plantar y está usando plantillas ortopédicas, no le va a aliviar el dolor, porque es otra enfermedad. Está utilizando plantillas para espolón para otra enfermedad, que sería una fasciitis plantar. Entonces, habría que ahí sí examinarle y llegar a un verdadero diagnóstico para un buen tratamiento. Es que usted necesita la evaluación del especialista porque no es solo el espolón el que causa molestias. Y además del espolón en sí no causa dolor. La que causa dolor es la fasciitis plantar. Porque puede haber una neuritis, puede haber muchas otras enfermedades. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. El síndrome del dolor del talón se llama talalgia. Talón de talón y algia de dolor. Entonces, talalgia como cefalea o gonalgia, dolor de las rodillas, o cefalalgia, dolor de cabeza. Algia es dolor y el síndrome de dolor del talón se llama talalgia. Y el espolón, la fasciitis plantar, las neuritis, el ácido úrico, las tendinitis, son las causas del dolor, el diagnóstico del dolor. Pero el lumbago, la lumbalgia es un dolor de columna, pero las causas son algunas. Entonces, cuando a uno le dicen que tiene lumbago, significa que tiene el dolor de la región lumbar, pero no el diagnóstico. El diagnóstico puede ser una hernia de disco, una artrosis de la columna. Asimismo en el talón, la talalgia es del síndrome y tiene varias causas del dolor. Hay que llegar al diagnóstico para hacer el tratamiento. Porque si se pone las plantillas con el orificio, es para que le alivien, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea espolón. Siempre y cuando sea espolón. Claro. Si es espolón, usted se pone a la plantilla y usted está aliviado. Pero si a pesar de la plantilla, como dice el doctor, usted continúa con dolor, ya tiene otro problema, que puede ser la fasciitis plantar. Claro. Hay que tomar en cuenta que muchas veces los pacientes también compran las plantillas que venden en las farmacias, que porque les recomendó un amigo, el vecino, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, hay que hacer plantillas específicas también para espolón, ¿no? Yo he visto que hay unas plantillas de silicona que tienen un botón azul que es igual, está el botón, más bien tiene que ser un orificio donde descanse el pie, no porque el botón es azul ya le hace diferente a la plantilla. Entonces hay que tomar en cuenta muchos factores, también incluso en la prescripción de la plantilla. Lógico, eso hay que insistir, tiene que ser prescrita los medicamentos que va a tomar, la plantilla y prescrita también la cirugía. Doctor, para prevenir, porque yo no quisiera tener espolones, ¿cierto? Sí es bueno la gimnasia de tobillo y del calcáneo y de la musculatura del pie. Yo insisto siempre en el tratamiento, en la prevención y en la realización de ejercicios de estiramiento. Uno puede pararse de puntas contra una pared y tratar de estirar el pie hacia atrás y con una pierna hacia adelante, la otra hacia atrás, ejercicios de estiramiento del pie, del tobillo, de la pantorrilla, de la rodilla, del muslo. Generalmente tienen que hacer ya como disciplina, hacer ejercicios de estiramiento, ejercicios de fortalecimiento. Entonces, generalmente en los gimnasios ojalá ya estén implementando todo este tipo de ejercicios. Como le explico, hay una nueva tendencia. Antiguamente un paciente venía con un problema de una enfermedad de un tendón, por ejemplo, el más común.
el tendón rotuliano de la rodilla. Antiguamente el tratamiento era inmovilizarle 3 semanas, inyectarle corticoides, analgésicos, antiinflamatorios, inmovilizarle 3 semanas o un mes y después mandarle a hacer rehabilitación. En cambio, en la actualidad la nueva tendencia es viene el paciente con el dolor y empieza ejercicios de fortalecimiento y estiramiento del tendón dañado para que éste se fortalezca y por este medio le alivie el dolor. Doctor, estamos en los minutos finales. Dice, me recomendaron caminar descalzo por el césped. ¿Esto me puede ayudar? Generalmente para el tratamiento del espolón no. Lo que sí le puede ayudar es como un mecanismo de relajación de la fascia plantar. Este tratamiento está indicado principalmente en los niños que tienen pie plano para que las deformaciones que se producen en la arena o en el césped cuando una persona camina, esto le ayuda a configurar, a remodelar el pie. Y lo que se recomienda es, como parte del tratamiento del pie plano en niños, caminar en la arena o en césped. En los adultos lo que puede ayudar es como una forma de relajamiento de la fascia plantar por estas alteraciones y todo eso, pero de ahí como tratamiento definitivo no. Doctor, muchas gracias. Yo quiero agradecer a usted, es muy gentil. Ha sido el doctor Marlon Danilo Flores, él es traumatólogo, es médico tratante del IES. Su consultorio es en la Clínica Ibarra, Clínica ¿no? Ibarra, doctor. ¿Con qué horario, doctor? De 10 a 12 del día, de lunes a viernes. Ya. Y usted tiene su centro de rehabilitación también, ¿no es cierto? Sí, mi doctor. Muchas gracias a ustedes. Este programa se reprisa luego del noticiero, 4 para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Muchas gracias.